vamos a hablar un poco del seguimiento y de su rol en el desarrollo del talento. Ustedes han estado trabajando en una experiencia de enriquecimiento personal que ha sido autorregulada, muy orientada a que ustedes mismos hagan el proceso sin un mediador externo. Se les ha invitado a ir haciendo una bitácora donde van haciendo un pequeño seguimiento del proceso, pero también se les invitó a que fueran guardando evidencias de sus productos, de los procesos también. ¿Esto para qué y por qué es importante? Bueno, hace unos años, cuando yo empecé mi exploración de mis habilidades y mis capacidades en el arte, empecé coloreando. Inicialmente empecé haciendo unos dibujos sueltos que estaban en cualquier lugar de la casa, estaban por ahí. Pero después empecé a encontrar que si los empezaba a organizar en una carpeta como esta, por ejemplo, y los iba poniendo en orden de elaboración, podía yo hacer un montón de cosas muy interesantes. ¿Qué tipo de cosas interesantes estaba pudiendo hacer? Bueno, por un lado estaba pudiendo llevar un recuento y una historia del proceso que yo estaba viviendo en el desarrollo de mis habilidades como colorista, que era lo que estaba trabajando en ese momento. Entonces podía ver cómo de esta ilustración a esta ilustración, o sobre todo a esta, había cambios importantes. Pero entonces me podía también permitir el pensar, bueno, ¿y cuáles son los cambios? Los cambios son en la técnica, pero también cambian materiales. Este es el primero que pude guardar. Y eso me permite a mí tomar decisiones. Por ejemplo, este me gustó mucho, pero ya después de varios intentos concluí que el material que yo estaba usando no me permitía lograr lo que yo quería, que era gradientes más suaves. Entonces, a partir de ese momento decidí cambiar de material y empezar a explorar otro tipo de marcadores, otro tipo de papel, ¿sí? Que me permitiera hacer estos gradientes, que era para mí algo muy interesante. Entonces, si se fijan, el empezar a guardar el proceso, las evidencias, me permite a mí ver y analizar y hacer un monitoreo de lo que está pasando. ¿Y por qué esto es útil? Porque me permite identificar fortalezas, debilidades, desafíos y tomar en cuenta o empezar a tomar en cuenta cuáles son esas acciones que se requieren o esos insumos que se requieren. Entonces, por ejemplo, cuando antes de llegar acá, cuando empecé a hacer y ver el dragón, me tocó sentarme a estudiar y ver los materiales y explorar, ver canales de YouTube, probar con diferentes papeles hasta que yo encontré con cuáles me quedaba cómodo. Y podía hacer cosas como esta, que no me las permitían los materiales anteriores. Lógicamente todos estos dibujos no son míos, yo solo los estaba coloreando. ¿Qué resulta interesante entonces de ese proceso? O de el tener una herramienta para mi seguimiento que me permite hacer una traza y entender cuál va a ser la trayectoria o cuál ha sido la trayectoria, pero también me permite orientar mis acciones a futuro. Un gran avance fue cuando fui capaz de colocar en mi portafolio algo que no me gustaba, en lugar de romperlo. Muy lindo, pero no me gustaba. Y en el momento en que lo pude colocar en mi bitácora, en mi proceso, pude reconocer que dentro de este devenir, en la exploración del lápiz de color, de los marcadores, de ser colorista, pues hay momentos en donde uno no logra lo que quiere, pero se sigue y se aprende de eso. Entonces, ¿qué cosa es muy interesante de empezar a registrar el proceso? Que te da la posibilidad
de hacer un seguimiento, pero te da sobre todo la posibilidad de reflexionar sobre lo que estás haciendo. En este momento, por ejemplo, esto que yo tengo acá está en la lógica de bitácora. Es decir, no están seleccionados los mejores trabajos, sino están todos los procesos. Tiene una falla y es que no está escrito la reflexión, entonces el día que me falle la memoria, yo no sé por qué hice esto, no sé en qué momento estaba, no puedo reflexionar sobre lo que pasó solo con lo que veo. Y la memoria es frágil. Y lo más importante es que la memoria es reconstructiva. Entonces cada vez que yo recuerdo, no es como que saco de mi memoria de un cajón el evento y lo vuelvo a ver, como cuando uno se mete en un streaming y ve una película, sino es algo que uno reconstruye y lo alimenta con sus sensaciones, percepciones, y muchas veces uno no recuerda lo que pasó, sino lo que cree o quiere que haya pasado. Entonces, en ese sentido, algo que ustedes están haciendo en esta bitácora y que yo también estoy haciendo, que implica escribir sobre el proceso, nos ayuda a volver y entender el estado en el que estábamos en ese momento, el por qué tomamos esas decisiones. Entonces ahí ya tenemos un segundo elemento súper importante de este proceso que es el de seguimiento. Pero ¿qué más elementos serían importantes? Bueno, el seguimiento nos permite tener evidencias de los logros. En los portafolios, y yo por ejemplo ahorita tengo que hacer mi portafolio para el ciclo de dibujo que estoy trabajando, en el portafolio uno muestra sus logros para dar evidencia del proceso y el nivel alcanzado. En el caso de desarrollo de talento, el portafolio o esos elementos de curaduría, de selección del mejor trabajo, nos sirven para dos cosas. Uno, para dar cuenta, ¿sí? Y para rendimiento de cuentas de por qué con este o este niño o esta niña estoy tomando ciertas decisiones pedagógicas y qué es lo que está alcanzando este niño o esta niña. Por ejemplo, si hay una oportunidad de participar en un curso, pero está mediada por que el estudiante haya tenido desempeños previos en ese campo, el portafolio o un portafolio bien curado, ¿y a qué me refiero con curado? Cuando se selecciona estratégicamente los materiales logrados, nada de inventar, es seleccionar, le permiten a la persona, ¿sí? O al que va a asignar el cupo, determinar si el nivel es apropiado, si el curso es apropiado, etc. Y en términos de el sistema colombiano, es lo que te permite, cuando tú reportas a un estudiante con capacidades o talentos excepcionales en el CIMAD, decir, esto es lo que vemos nosotros en nuestra institución, por lo cual nosotros estamos nominando a nuestro estudiante en el CIMAD con estas características. Finalmente, este registro puede ser, yo lo hago análogo, me encanta hacerlo análogo, pero uno lo puede hacer digitalmente. Puede tomar fotos, escribir, hacerse una página web. Mi bitácora personal de mi trabajo como ilustradora está en mi Instagram de ilustración, ¿sí? Y ahí yo voy poniendo las imágenes y algunas reflexiones del proceso. Es completamente digital. En la actualidad muchos artistas lo están haciendo. Yo lo hago porque hay una comunidad de amigos que disfruta de ver pues lo que estoy logrando y yo disfruto compartiendo. Pero bueno, la última razón por la que esto es muy importante. La bitácora, y esta es el portafolio mío, o mi bitácora, se podría decir, de trabajos el año pasado, es también la que me permite proyectarme. Por ejemplo, estos fueron mis trabajos en lápiz de color finalizando mis ilustraciones, ya estas sí son creadas por mí, etc. Este nivel o esto que veo acá me permite
proyectarme a futuro. Lo primero es que la elaboración de esta ilustración, aunque fue muy larga, me tomó unas 60-70 horas tranquilamente, sin contar el tiempo que me tomó diseñarla. Me generó una gran satisfacción, me gusta visualmente cómo queda, y este sería el estilo a partir del cual quiero seguir trabajando en lápiz de color, ¿sí? Entonces, este seguimiento no solo me permite tener el mapa de mi trayectoria, sino proyectarme al futuro, tomar decisiones. Entonces, si por ejemplo en este momento yo quisiera tomar un curso que fuera más avanzado, al mirar esta bitácora, yo ya sé que por gusto y por potencia me iría con lápiz de color. Definitivamente no me iría por grafito, no me iría por tintas, que no me gustaron tanto, pero además no expreso como quisiera con ellas. Si quisiera nivelarme, probablemente grafito y tinta son las que tengo que trabajar. Entonces, fíjense cómo el llevar este registro les permite a ustedes tomar decisiones pedagógicas. ¿Qué quiero que hagan ahora? Quiero que se vuelvan a su bitácora en la sección B y escriban sus reflexiones alrededor del proceso de seguimiento. Cómo este seguimiento les puede servir, cómo puede mejorarse. Y lo más importante, en la parte de transferencia al aula, de esto que les he hablado y de su experiencia, ¿qué podríamos aprender para trabajar procesos de seguimiento con nuestros estudiantes? Bueno, nos vemos en otro video.